mi reflexión muy personal, no es una respuesta a ninguna pregunta, porque igual ya les podría decir sí y de qué maneras. Está presente la ética en el marketing, que también sería válido, ¿no? Irnos por cualquiera de los dos lados. Y me parece un poquito vaga también la pregunta, ética presente en el marketing, porque da pie a muchísima charla que podríamos tener. Esto es nada más un pequeño toque para que desde nuestras casas y desde nuestra realidad y desde nuestra preparación, cada quien pueda seguir con esta charla. Esto es nada más el inicio. Hoy estoy escribiendo una novela que habla sobre el átomo. Y es muy chistoso porque Patricia y Aline vinieron literalmente a interrumpir mi trabajo para inspirarme, ¿no? Entonces se los agradezco porque luego está uno embotado en su trabajo. Y me parece muy interesante comparar el marketing con el átomo. Se puede hablar de la ética del átomo o se puede hablar de cierta ética del uso del átomo, sobre todo después de lo que pasó en Chernóbil hace 34 años. Podemos hablar de esta ética sin cierto entendimiento de la materia en cuestión. Los efectos pueden ser devastadores. Y yo creo que el equilibrio humano es muy frágil. Somos increíblemente frágiles. Ahorita de nuevo el COVID está viniendo a resaltar todo esto que somos, ¿no? Esta fragilidad tan admirable que somos, ¿no? Y hay que constantemente recordárnosla. Entonces, yo siempre he pensado que la materia de la ética debería ser esencial a toda enseñanza de educación superior. Y siempre me ha sorprendido que hay muchas universidades que han llegado a dudar enseñar ética o enseñar filosofía. Cuando yo estuve en la carrera de filosofía en la Iberoamericana, era un rumor, espero, se estaba hablando de cerrar el departamento de filosofía y esto me parecía totalmente imposible, ¿no? De hecho, me parece imposible que los ingenieros no estudien filosofía, que los médicos no estudien filosofía, que los diseñadores no estudien filosofía, porque es la base de lo que somos como seres humanos. Es esto que nos convierte en seres responsables, que podemos llevar el átomo a algo constructivo. Antes de entrar en materia, quiero expresar, y esto es bien sincero, mi sorpresa por la invitación para estar con ustedes aquí. En esta serie de charlas. No me siento autoridad en ninguno de los dos temas mencionados, ni el del marketing ni el de la ética. Hace 20 años que estoy alejada del mundo de la docencia. Realmente no he estado yo dando clases. Me he dedicado a escribir novela corta. Por eso les platico ahorita que estoy escribiendo sobre el átomo. Y les concluyo que mi participación más bien va a ser por el lado de las diferentes aristas. Creo que yo soy una de esas diferentes aristas que está aquí platicándoles y les voy a tratar de profundizar un poquito sobre esto que estoy pensando del átomo. Algo voy a inventar, que en eso soy muy buena, con mis novelas, con la ficción. Y si no, bueno, por lo menos entre todos le vamos a echar más leña al fuego del tema de la ética para poder reflexionar sobre el marketing. De antemano sí les pido disculpas si no logro más que confundirnos más a todos, que la confusión es buena porque de la confusión salen cosas muy positivas a veces. Siempre he pensado que la ética debe ser el punto de partida de todo pensamiento y todo actuar humano y no el lugar al que llegamos después de que el átomo estalló. Entonces esto es muy importante. Ahorita estamos en una crisis terrible y nos acordamos de que existe la ética. Chin. O sea, ¿qué hubiera pasado? Y esto vale la pena porque todavía estamos a tiempo hacia el futuro, pero hacia el pasado. ¿Qué hubiera sucedido si estas reflexiones las hubiéramos llevado a cabo de manera global, de manera humana, hace años, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaría pasando? Y vale la pena preguntárselo porque lo podemos de nuevo aplicar de aquí en adelante. Esta reflexión, ¿cómo se va a aplicar de aquí adelante? Debo de nuevo insistir en que no me dedico a la docencia y además tengo malísima memoria. Entonces,
es una de las razones por las cuales no me dedico a la docencia. Se me olvidan los nombres de mis maestros favoritos, con toda la pena, de los libros que más me gustan. Esto es una gran ventaja para mi trabajo, es una gran desventaja para la docencia. Es una gran ventaja para mi trabajo, como lo vi en una charla recientemente de la escritora Clarice Lispector, brasileña ucraniana. Ella decía que todo se le olvidaba y todo lo mezclaba en su cabeza, y de ahí salían las historias que ella inventaba. Lo mismo me sucede a mí. Entonces, la mente, el cerebro humano es algo que me intriga mucho. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona la creatividad? Y esto se debe de aplicar al tema de la ética. ¿Cómo podemos inventar soluciones? ¿Cómo podemos buscar opciones para vivir de una manera más ética? Mis novelas juegan con lo particular y con lo universal. Yo uso mucho un estilo de párrafos muy cortos y un lenguaje muy preciso. Mi linaje literario va directo hacia la escuela de Juan Rulfo. Mi maestro de taller literario, el único taller literario que tomé, era alumno y amigo de Juan Rulfo. Y esto me ha enseñado mucho a tener un lenguaje muy preciso. Yo creo que el lenguaje es algo muy importante. Tenemos que poder expresar las cosas de una manera precisa para poder realmente transmitir a la otra persona, al otro individuo, lo que estamos queriendo decir. Yo creo que a través de esto podemos hablar como de una especie de bisturí, que es lo que a mí me gusta hacer cuando escribo novela. Un bisturí en el que entro hacia el alma del otro, del lector, la mía propia cuando estoy escribiendo, y transmito estas ideas. Tengo varias influencias, además de Juan Rulfo, los italianos, Baricò y Tabucchi, que si no los han leído se los recomiendo muchísimo, me parecen extraordinarios escritores. Baricò es contemporáneo, él vive todavía en Italia. Y la parte filosófica, que yo me imagino que por eso Patricia pensó en invitarme a platicar con ustedes el día de hoy, es Albert Camus. Entonces Albert Camus es un existencialista, pues más o menos de mediados del siglo pasado, aunque vivió varios años y influyó mucho con sus reflexiones. Estas reflexiones yo las quiero como repetir, estos son mis papás intelectuales y quiero seguir en el linaje de estos autores. Voy a tratar de transmitirles algunas de las ideas que yo he aprendido de ellos. Uno de ellos es la rebeldía de Albert Camus. Es una rebeldía que es dominante en su obra. Él habla de la necesidad de ser rebelde en contra de las cosas que nos parecen absurdas. Él va más allá, habla del absurdo humano, de la condición humana como siendo un absurdo. Y dice que hay que ser rebeldes al grado de ser felices. O sea, la felicidad sería la mayor rebeldía. Cuando estamos realmente rodeados de estas situaciones que no podemos ni siquiera explicar, del dolor tan grande que no podemos ni siquiera enfrentar porque no sabemos, no tenemos las herramientas para trabajar con él. Él habla de esta felicidad, que no sería una felicidad necesariamente la de irme a tomar una chela con mis cuates, ¿no? O sea, sería una felicidad mucho más social, comprometida. Es una obligación este sentimiento. Y me gusta mucho repetirlo en mi literatura, aunque mi literatura es a veces un poquito oscura, porque a veces nos enfrentamos como seres humanos a una realidad un poquito oscura. La rebeldía de Albert Camus es en contra del absurdo, es en contra del mal, se revela en contra del mal, se revela en contra de las injusticias sociales. O sea, a mí me gusta mucho esta forma de pensar. En pocas palabras, es una rebeldía que busca ser una rebeldía ética. Mi visión literaria, les quiero platicar que dejé el mundo de la docencia un poco después de haber hecho mi servicio social en la Universidad Iberoamericana. Hice mi servicio social y justamente fue un acto de rebeldía. No quería yo solamente pasar la materia de la filosofía, de servicio social, sino quería hacer un servicio social. Y me empecé a cuestionar qué es lo que podía yo hacer para lograr este servicio social.
trabajé con niños de la calle durante 1 año y medio más o menos en una institución que se llama Alianza, que se llama, se me fue el nombre ahorita. Alianza, no, se me fue el nombre, ahorita se los digo. El resultado de mi mala memoria, un ejemplo en vivo de mi mala memoria, para los que no me creían. El resultado de mi servicio social fue un libro, mi primer libro que publiqué. Se llama Vidas callejeras, Pasos sin rumbo, y son entrevistas a los niños de la calle. Bueno, tuvo mucho éxito, afortunadamente, este libro, mucho quórum, mucha gente interesada en saber qué está pasando con los niños de la calle. Y esto me emocionó mucho porque me di cuenta de que en realidad todos queremos ayudar de alguna manera. Entonces, hay que encontrar el nicho en el que uno puede dar. Para mí, dar, Casa Alianza, gracias, por ahí pusieron la notita, gracias por la memoria escrita. Yo creo que todos tenemos que dar y encontrar cuál es el nicho desde donde podemos dar. Si mi trabajo es el marketing, entonces, ¿cómo puedo volver ético mi quehacer? Para mí es la escritura, ese nicho. Entonces, es muy importante darse cuenta de que cuando uno trabaja desde su nicho, a veces las cosas suceden más fácilmente. Este libro fue increíble, digo, yo tenía 23, 20, no sé cuántos años. Elena Poniatowska de inmediato aceptó hacer un prólogo porque ella también estaba con este tema de los niños de la calle y en apoyar socialmente. Digo, les estoy hablando desde hace 20,000 años, ¿no? Una cosa así. Y Editorial Planeta publicó el libro, tuvo una muy buena recepción, se formó parte de los libros del Rincón, es una colección de Editorial Planeta y se publicó más de 50,000 ejemplares de la obra. Y esto de nuevo fue algo que me impresionó y digo, está muy mal escrito el libro, no lo vayan a leer, no tenía yo ninguna noción de lo que era escribir. Pero lo que sí me di cuenta es de que había interés en el tema y de que estamos abiertos a aprender sobre este tema. Entonces, esto es lo que se me hizo importante y un servicio social que no era solamente ir a sacar fotocopias, ¿no? O sea, yo me rehusaba a vivir mi vida sacando fotocopias porque es muy breve la vida, es muy breve. No importa de cuál sea la creencia espiritual o religiosa que uno tenga, como que se puede hacer más, ¿no? Entonces esto me emocionó mucho a seguir trabajando y me empecé a dedicar a la escritura de la novela corta, que es lo que me gustaba mucho. Y me empiezo a preguntar, ¿no? Temas como, ¿cómo hacemos las cosas cuando hacemos las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo quiero hacerlas, no? ¿Desde qué valores éticos estamos construyendo nuestro actuar? Cada uno de nosotros, no solo en marketing, en cualquier actuar humano, ¿cómo es que hacemos las cosas? ¿Se puede vivir una vida, perdón, con mayor conciencia? ¿Es posible que podamos vivir nuestra propia vida individual con mayor conciencia? Aquí cito, y lo escribí porque si no se me olvidaba, cito a un autor norteamericano, es filósofo, se llama Sam Harris, y él habla en inglés y ayer estaba escuchando un podcast de él, habla de an examined life, una vida examinada, una vida con introspección, que resulta que esta cita viene desde los griegos antiguos, que son maravillosos. Los griegos antiguos ya dijeron todo lo que teníamos que haber escuchado y lo dijeron hace más de 2000 años. Lástima que no los hemos escuchado, pero es una vida examinada. ¿Cómo sería diferente mi vida si mi vida tuviera cierta introspección? Y probablemente cuando me invitaron a dar esta charla sobre marketing no pensaban que íbamos a estar hablando de esto, pero yo sí pienso que la introspección es una cosa esencial para poder hablar de cualquier tema que tenga que ver con relaciones entre seres humanos y por lo tanto de ética. Sam Harris dice que el problema no es que hayan pensamientos y actos. Todos tenemos pensamientos y todos tenemos actos. El problema es que hay pensamientos y actos sin que ni siquiera estamos conscientes de que estamos pensando o actuando. O sea, ya Sartre y otros filósofos dicen que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué tanto mis pensamientos y mis actos han recibido una reflexión
importante antes de que los lleve a efecto. De nuevo, volviendo a mis novelas, los temas de mis novelas son reflexivos, son temas universales desde la intimidad. Y creo que todos nosotros debemos vivir esto. Antes de dar el salto hacia lo universal, hay que cuestionarse nuestra intimidad. ¿Cómo somos? ¿No? ¿Cómo es esta reflexión hacia nuestros propios actos? Mi novela Seda Araña, por ejemplo, es una novela que narra sobre el aislamiento de un personaje en una crisis mundial. Cualquier parecido con la realidad se sorprenderán. Fue escrita antes de COVID. Es un poco lo que estamos viviendo ahorita en este mundo y en México en particular. Se magnifica en el caso de México por temas de violencia extrema a varios niveles. ¿Qué hace el humano ante una crisis de esta magnitud como la que estamos viviendo? ¿Cómo no volvernos locos ante una realidad que está enloquecida? Y esto hablo de mi novela, pero también hablo de la realidad que estamos viviendo, que ahora parece de novela. Sobre todo cuando ya no se posee, ya no poseemos nosotros las herramientas para hacer aparentemente nada, ¿no? ¿Qué hacemos para no volvernos locos? Entonces yo vuelvo al tema de la rebeldía que les hablaba hace un momentito con Albert Camus. La rebeldía contra lo absurdo, de la falta de sentido. O cuando las cosas nos parecen que no van hacia donde deben de ir, van hacia el lado contrario de donde el sentido común diría que tenemos que ir. Albert Camus vivió guerras. Nosotros, bueno, diría de qué nos podemos quejar, solo que nosotros estamos enfrentando la mayor de todas las crisis, desde mi punto de vista, la mayor de todas las crisis a las que el ser humano se ha enfrentado. Y la pregunta por la ética en el marketing es necesaria. De hecho, la pregunta por la ética en general es necesaria y punto. Hace años, en mis tiempos universitarios en la Ibero, Albert Camus me dio varias pistas para escribir mi tesis de licenciatura y de maestría sobre ética y ateísmo, y me sigue acompañando ahora en mis libros. Hay un texto que él describe que me gusta muchísimo, que es el mito de Sísifo, y es uno de los relatos que él adopta para explicar su reflexión sobre la realidad. Entonces aquí me gustaría leérselos para compartirles esta reflexión y más adelante les platico un poquito mi postura acerca del mito de Sísifo. Prometeo hizo enfadar a los dioses, de nuevo, siempre ese Prometeo, y los hizo enfadar por su extraordinaria astucia. Como castigo fue condenado a perder la vista, se volvió ciego, y a empujar permanentemente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, solo para que el peñasco volviera a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre, y así indefinidamente, día tras día tras día. Parece una visión devastadora, esta la de Sísifo, sin esperanza, pero a la vez viendo la realidad humana desde esta perspectiva, desde esta imagen, por así decirlo, sin red de seguridad, este Sísifo que de pronto fue castigado a hacer esto, nuestra fragilidad en el universo cobra otro sentido y nuestra finitud también cobra otro sentido. Y disculpen si aquí voy a dar un salto muy grande, síganme en mi salto. Considero que es ineludible para mi propia reflexión, que estoy tratando de expresarles aquí, dar este salto. Y menciono nuevamente al filósofo Sam Harris, que he estado siguiendo desde hace compasiva. Y de alguna manera comparto esa idea de una ética grande, sabia y compasiva, basada en sus estudios de Sam Harris de hace años y con su experiencia practicando técnicas de meditación introspectiva. Sam Harris recupera el sentido de lo que en el budismo llaman metta. Metta es, traducido al español, el amor compasivo para los budistas, de nuevo.
Yo no me considero budista, debo decir esto de entrada, pero sí hay partes de la filosofía en Sam Harris, que tampoco se considera budista, y en la mía propia, que reflejan algunos destellos de lo que en el budismo llaman amor compasivo. Y de nuevo sería esta ética grande, sabia y compasiva. Harris habla también de un escenario moral en el que la ciencia sería la herramienta, la mejor herramienta para encontrar las opciones más adecuadas para el actuar humano y lo que lo que nos pudiera traer los mayores beneficios sociales. Entonces, yo creo que la ética debe ir enfocada en este sentido, los mayores beneficios sociales, o sea, que tuviéramos como un mayor bienestar social. Introspección y ciencias. Yo coincido con lo que dice aquí Sam Harris y creo que estas son, desde mi punto de vista muy personal, herramientas indispensables para lograr una ética en cualquiera de las materias en las que el ser humano decida actuar. Habría que definir los términos ética y marketing antes de seguir hablando. Entonces, yo siempre creo que hay que empezar por aquí. Les di una pequeña introducción de hacia dónde vamos a ir con la charla, pero definamos un poco estos términos. El título de esta charla me parece terriblemente vago. Es un defecto de filósofos. Siempre encontramos la vaguedad y tratamos de definir un poquito los términos. Y considero que es un terreno muy pantanoso también, ¿no? El de la ética y del marketing. Ahorita van a ver por qué lo considero pantanoso. Yo cambiaría el título y lo habíamos discutido Patricia y yo hace unos días. Lo cambiaría a una pequeña reflexión sobre los conceptos de ética y marketing desde la perspectiva de la obra literaria de Antolina Ortiz. O sea, nada que ver con lo que estamos haciendo, que es mucho más pantanoso porque es más vago, los términos están más vagos. Las definiciones entonces. Marketing. Espero que sepan todos los que estudian marketing qué es lo que están estudiando. Es la primera cosa. Marketing es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. En ningún lugar la definición especifica, en nada de cuál es el producto, ¿no? O sea, podemos estar mejorando la comercialización de cámaras de gas para Auschwitz. O podemos estar mejorando la comercialización de vacunas de COVID. O sea, la definición no lo especifica. Se habla de comercializar un producto. Marketing. Ética. Ética es un conjunto de costumbres y de normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Aristóteles fue el fundador de la ética. Estas dos definiciones las tomé del internet, seguramente pueden ser ampliadas, seguramente. No, de nuevo, no son mi especialidad de estudio, pero las tomé del internet. Entonces, ética es la segunda definición que estamos viendo y volvemos al problema de Sísifo. Me gustaría que recordemos a nuestro Sísifo ciego empujando su piedra hacia la cima de un monte. Lo que representa este mito es nuestra propia ceguera, nuestra propia ignorancia. El estudio de la historia nos da innumerables ejemplos de sociedades que se impusieron valores autodestructivos o destructivos hacia una parte de la sociedad, que viene siendo lo mismo. Si yo destruyo una parte de mi sociedad, estoy destruyendo a mi sociedad, porque todo está ligado, todo está relacionado. El balance de una sociedad implica el mayor bienestar posible de la mayor parte posible de sus habitantes, y cabe hacer énfasis inmenso aquí, inmenso, en que no me refiero solo a los seres humanos, me refiero a los seres que conforman esa sociedad. Y creo que ahorita que estamos en plena crisis ecológica, cobra total sentido lo que estoy diciendo. Una sociedad que destruye y mata y maltrata
a lo que llamábamos esclavos, a las mujeres, a los animales, a los bosques, al mar, ¿cómo va a lograr un equilibrio ético? O sea, realmente se tiene que pensar en todos los seres que la conforman y esto es esencial. Creo que se entiende claramente, ¿no? Ahorita estamos en un momento en el que tenemos esta objetividad que probablemente hace 200 años o 2000 años en las mismas sociedades griegas no lo tenían. En todo caso, habiendo definido los términos, y aquí vuelvo a insistir, puedo concluir satisfactoriamente, y esto va para Patricia Gutiérrez Franklin, que no soy la persona indicada para dar esta charla. Pero bueno, aquí estoy y estamos compartiendo un momentito de vida y ojalá podamos formular más preguntas que respuestas, que de eso se trata, ¿no? Más que dar una respuesta a la pregunta de esta charla. Insisto, mi reflexión es muy personal y es muy limitada y les agradezco la paciencia de escucharme. Los invito a seguirla desde ustedes mismos, desde su realidad y desde sus limitaciones, que todos las tenemos. Al final de esta charla compartiré una bibliografía y si les interesa pueden seguir con las lecturas que a mí me han parecido sumamente interesantes. Los invito también a leer mis libros que están inspirados por estas dudas que he tenido constantemente sobre el tema de la ética, sobre el tema de la intimidad, cómo se ve afectada por la universalidad y viceversa. Nos vemos constantemente afectados por lo que pasa allá afuera y nosotros afectamos lo que pasa allá afuera. Constantemente lo estamos afectando. Los invito a vivir una vida en la que se observen a ustedes mismos, una vida de introspección. Porque, insisto, el problema no es que tengas pensamientos y actúes conforme a ellos. El problema es que tengas pensamientos y actúes conforme a ellos sin que ni siquiera estés consciente de que estás pensando. No estás consciente de que estás actuando, no estás consciente de que estás sintiendo. Nos pasamos la vida sin darnos cuenta. Y es ese darnos cuenta lo que puede cambiar realmente el actuar en el mundo. Es lo que puede generar realmente esta ética. Uno actúa éticamente porque es la manera de crear una sociedad sana. Digo, para pronto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué actuar sano? ¿No? Perdón, ¿por qué actuar éticamente? Y no lo contrario, ¿no? ¿Por qué no volvernos de plano las peores personas y dañar a toda la gente que nos rodea para beneficio propio? Es más sano vivir éticamente, a la corta y a la larga. A veces un poquito más a la larga que a la corta, ¿no? Pero sí, es lo que nos conviene, es lo que nos conviene. Por eso buscar una ética es algo que funciona, porque conviene. Ser bueno o ser malo no es algo que se es. Y esto me gusta insistir. No es de que yo sea buena o mala persona, es algo que se hace, como Sísifo, empujando su peñasco todos los días hacia arriba de la montaña. Son decisiones que se toman constantemente. No es yo ya soy ética y mi marketing que genero en mi compañía es ético. Es una decisión que se toma constantemente. Sísifo empujando su roca hacia la cima cada montaña. No es ni bueno ni malo, no sé, es ético, es un actuar constante, es un esfuerzo, es una decisión constante, es un discernimiento. Se puede ser santo con o sin Dios, como sugiere Albert Camus, pero el esfuerzo es constante. Se puede actuar éticamente, sí se puede, pero implica un trabajo constante. Y pues el ejemplo muy sencillo, no me lavo las manos una vez en la vida y ya me las lavé, ya están limpias, me las tengo que lavar cada vez que es necesario. Y de igual manera examino mi vida a cada momento. Sí es un esfuerzo. Yo he participado en algunos retiros de introspección, de meditación, y justo ayer platicaba con mis hijos y les decía que a mí me da terror cada vez que decido ir a uno de estos retiros, encerrarme 10 días a no hablar con nadie y a observarme para ver qué burradas estoy haciendo ahora. Me da muchísimo miedo porque enfrentarse uno a sí mismo es muy difícil. De pronto no nos caemos tan bien
De pronto nos caemos bastante gordos y por obvias razones, pero hay que enfrentarlas, hay que realmente vivir esta vida de introspección para poder luego decir, me equivoqué y se puede hacer esto de una mejor manera. Por eso también para mí escribir es una maravilla, porque la imaginación me permite todos estos caminos que puedo inventar. Todos nosotros tenemos esa imaginación, no se le da a veces suficiente valor a la imaginación, pero es una herramienta invaluable. Cabe notar que una sociedad tiende a proponer sus propias éticas públicas basadas en el actuar de la mayoría de sus integrantes, ¿no? Esto lo vemos constantemente. Y hay sociedades que son más relajadas, a donde las decisiones éticas recaen más sobre el actuar individual. Las autoridades no están tan presentes de manera tan definida, ¿no? Mientras que hay sociedades que son mucho más rígidas. El gobierno, los estados deciden la normativa que va a guiar al individuo. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar en la sociedad alemana versus la sociedad mexicana. Y vamos a pensar en el marketing que se ha dado, porque finalmente es un marketing que se ha dado a la mascarilla, ahorita que tenemos COVID. Entonces, en algunas sociedades, bueno, aquí en Canadá, por ejemplo, te multan hasta $6,000 si estás haciendo una fiesta, si tienes una reunión con gente que no debe estar viviendo en tu casa, ¿no? Si no usas mascarilla en lugares públicos. ¿Qué pasa en sociedades más relajadas? Entonces, esto me lleva a una visión ideal, ¿no? En mi visión ideal estaríamos buscando que las normas éticas sean sugeridas desde una visión sabia. También habría que definir la palabra sabia, pero yo me encantaría, ¿no? En la sociedad en la que vivamos, que sea relajada como la mexicana, donde se permite todo, o que sean más rígidas como la alemana, donde no nos permiten muchas cosas, pero que la visión ética sea desde una visión sabia. La visión sabia tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy sensible a la vez. Es un equilibrio desde mi punto de vista de estas dos visiones. Independientemente de que la sociedad sea rígida o sea relajada, buscaríamos esta visión sabia. En mi visión ideal, de nuevo, la sociedad no sería nunca ni tan relajada que nos permita abusos, que es lo que vemos en México ahora, a donde prácticamente no hay como una autoridad que esté regulando el actuar humano. Pero tampoco queremos una sociedad tan rígida como las sociedades de extrema derecha o las sociedades a donde las libertades humanas se pierden. Entonces, este equilibrio es muy importante y se refleja igualmente en el marketing y en todas las demás quehaceres humanos, ¿no? No queremos tanta libertad que entonces se puede hacer daño a grandes niveles, ni tampoco queremos tampoco libertad de expresión, que ya no se pueda realmente hacer nada con la imaginación. Lo que me lleva a hablarles sobre un camino medio, y de nuevo estoy haciendo referencia a la filosofía budista, no a la religión, a la filosofía budista. Quiero detenerme un poco en algo que me ha interesado desde hace más de 20 años, y es esta filosofía. Sobre todo en la meditación vipassana del norte de Tailandia, que les comentaba hace un ratito. No me he salido del tema de la ética y tampoco del marketing, aunque parezca, pero en realidad estoy siguiendo los pasos que ya venía yo dando con ustedes, siguiendo al filósofo Albert Camus con su rebeldía y con la necesidad de ser felices. Es una necesidad, es una obligación. Creo que el actuar consciente y rebelde son factores que yo veo necesarios para lograr cualquier tipo de ética. Tenemos que estar conscientes de nuestros pensamientos y de nuestros actos y tenemos que tener esta rebeldía en el sentido de oponernos o de poder romper con ideas que pueden estar haciendo daño socialmente. Pero antes de oponerse, uno realmente tiene que tener cierta conciencia, desarrollar
es autocrítica. Porque si nada más somos rebeldes, entonces nada más rompemos y no hay como un crecimiento social, un crecimiento individual. Tienen que ir de la mano estos dos movimientos. Me parece que la mayor rebeldía posible, y lo digo desde mi punto de vista muy personal, la mayor rebeldía posible es alejarse de 2 pasos de la situación que estamos viviendo, cerrar la boca, guardar silencio durante un tiempo y observar. Es similar a la observación en las ciencias. Eso es, yo creo, de alguna manera, la meditación vipassana. Es cerrar la boca y observar hacia adentro, ¿no? Ver como un espejo hacia adentro, sin juicios de valor. No voy a decir, ay, dice esto mal, esto mal, esto mal. No, nada más observar, porque solitos los hechos van a decir lo que tengan que decir con la observación. Solito voy a darme cuenta de muchas cosas. Y estoy dejando el espacio y el silencio necesario para que los hechos resultantes de mi observación puedan ser apreciados. Aquí hay un ejemplo que más o menos viene al caso. A mí me gustó, pero no sé si les ayuda a entender lo que estoy diciendo, y es el tema de la música. O sea, si solo hubieran sonidos sin silencio, no hay música, hay solo sonido. Entonces, se necesita del silencio para que haya música. Se necesita de silencio para que yo pueda observar y generar un actuar ético. Si solo hay actos, pensamientos, por más geniales que sean, nunca va a haber una autorreflexión, nunca va a haber una profundización. Y estas partes me parecen indispensables. La meditación vipassana para mí, o la meditación de mindfulness, de generar conciencia, es el acto de mayor rebeldía que yo conozca. Es un actuar que implica un dejar de actuar en modo autorreflejo, como la rodilla, ¿no? Que le pego y se mueve la pierna. Entonces, no actuar con meditación vipassana no es un actuar pasivo, es todo lo contrario. Sí, de ninguna manera es una pasividad, es un dejar de hacer para empezar a hacer, pero ahora desde mayor claridad, desde mayor conciencia. Es un observar que va a dar lugar a claridad, a conciencia, y a su vez va a dejar un espacio para un actuar más ético. ¿Acaso para un actuar desde mayor sabiduría? Es mi esperanza que sí sea posible. El cuerpo de mi obra literaria, volviendo a mi trabajo, que es donde me siento más segura para hablarles a ustedes desde este espacio, busca de nuevo ser este bisturí que abre hacia reflexiones profundas. Vipassana y ciencia están presentes en mucho de mi trabajo, porque me ayudan a darme cuenta de que son herramientas que nos pueden ayudar a mejor entender quiénes somos y por lo tanto mejor proponer ideas de moral que pueden llevar a una ética, pues que funcione mejor para conseguir mayores beneficios sociales para la mayor parte de la gente, que es la ética en realidad. Mis personajes van a encontrar la muerte en mis novelas, van a encontrar la vida y van a encontrar la realidad con todos sus conflictos, como nosotros también la encontramos. Y ellos van a reaccionar a ello desde un ámbito donde la estética, la sensualidad y la fraternidad, quiero yo creer, le va a dar sentido al sufrimiento, al absurdo del que habla Camus. De nuevo, repito, sensualidad, fraternidad y estética para mí son quehaceres humanos fundamentales, o sea, el arte, la sensualidad, todos mis sentidos, cómo percibo la realidad, cómo disfruto de la realidad y la fraternidad, cómo comparto esto. Yo trabajé en 2 proyectos que les voy a platicar muy brevemente aquí. Uno de ellos fue el proyecto Morfo de Educación Libre y el otro fue una asociación civil, Liquidambar, una AC. El proyecto Morfo básicamente fue cuando mis hijos eran muy chicos. Decidí sacarlos del sistema escolar. Vivíamos en Coatepec
en Veracruz, y mi intención era pues que tuvieran la escolaridad más maravillosa que pudieran durante sus años de primaria. Mi hija, de hecho, nunca fue a la escuela, su primer año de escuela fue el primer año de secundaria. O sea, nunca había ido a una escuela. La idea era generar una escuela donde, o una no escuela, así acabábamos llamándola, a donde los muchachos pudieran tener más arte, más gozo a través de sus sentidos, bailaban mucho, hacían muchos artes marciales y también había mucho aprendizaje de ciencia, de matemáticas, de idiomas, de música y demás. Y fue increíble realmente ver cómo llegaban niños a nuestro proyecto educativo que incluso caminaban como un poquito jorobados o no se expresaban muy abiertamente o tenían miedo. Y después de 2 o 3 semanas eran como flores, así florecían completamente. Y fue increíble ver cómo con un poquito de cariño todo puede cambiar, todo puede cambiar. Y para mí, bueno, educación, ecología, ética, todo está ligado. O sea, no es, bueno, tú haces ecología y cuidas de los animales y de las plantas y yo voy a hacer educación y luego hablamos. No, o sea, todo está ligado. De hecho, la crisis a la que se enfrenta el ser humano ahorita es porque hemos subdividido en cajones tan pequeños todo, que ahorita se quebró esta cuestión. O sea, hemos considerado que podemos destruir o usar nuestros recursos. O sea, el simple hecho de llamar a los recursos, no sé, ecológicos, ya es una cosa que me parece muy poco ética, ¿no? Y, y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra educación? ¿Qué vamos a hacer con nuestra ecología? Todo tiene que ser un discurso, un diálogo, tiene que estar junto. La AC que trabajé en ella, lo que hicimos fue sembrar árboles, 11,000 árboles, como les platicaban al principio de esta charla. Fue increíble, fue un potrero estaba devastado, no tenía árboles, tenía 2 o 3 arbolitos. El momento en el que empezamos a plantar árboles, el momento en el que empezaron a crecer, regresaron los animales. O sea, fue una cosa que parecía un milagro. De repente habían zorros, habían armadillos, habían víboras. Los insectos que al principio eran plagas de todo lo que sembrábamos, dejaron de estar ahí, solitos se fueron, porque el equilibrio ecológico generó diferentes situaciones de vida para diferentes seres. Entonces, esto me parece ejemplos de vida que se pueden llevar a cabo. Cada quien desde su realidad puede llevar a estos momentos de equilibrio. Son momentos, como Sísifo empujando su piedra, constantemente tiene que uno estarlos haciendo. Se podría hablar de esa rebeldía de actuar que nos impulsa a querer romper con la injusticia social, volviendo a Camus, con el mal y últimamente con el absurdo existencial. Se trata de un respeto esencial hacia todos los seres. Los budistas hablan de otro concepto muy complejo que yo todavía no entiendo y es el concepto del karma. En el karma, todo estaría ligado y todos mis actos, por más insignificantes que parezcan, afectan a toda la realidad. Entonces, imaginemos nada más por un segundo la magnitud de lo que esto implica. Y lo repito más para mí misma, ¿no? Y para mi propio beneficio. Si todos mis actos, por más insignificantes que parezcan, están afectando a la realidad, valdría la pena pensarle un poquito antes de llevarlos a cabo, actos, pensamientos, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería la realidad? Me lo pregunto. Si el punto de partida de todo nuestro actuar fuera más consciente, menos ignorante, ¿cómo sería nuestro mundo hoy si en lugar de llegar a la ética, porque ya todo se rompió, partiéramos de la ética antes de que se rompa? Y les ofrezco unas conclusiones aquí que no son de nuevo una respuesta, sino simplemente conclusiones a esta pequeña charla. Como conclusión, donde más bien lanzo ideas al aire esperando que mi caos pueda darse a entender un poquito, quiero volver al punto de partida con las definiciones de las que hablamos. Entonces, la definición de marketing la voy a repetir, creo que es importante.
Es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. La definición no implica en ningún momento una noción de ética. Si no acaso, si lo entiendo bien, puede implicar lo contrario. Ética. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo, lo moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Y aquí la ética podría regir el comportamiento del marketing, por supuesto, pues de eso se trata, ¿no? Tenemos reglas para normar nuestro actuar. Pero en realidad, si somos honestos, la definición de ética va en contra de la definición de marketing. Y de aquí la obvia dificultad, ¿no? Si yo lo que quiero es vender a toda costa y la ética me quiere limitar, entonces se contradice, ¿no? Va a haber una dificultad en unir los dos hemisferios. Y esta dificultad la encontramos en muchos ámbitos de la realidad humana. De aquí el peligro. Y saber que se aplica de nuevo a casi todo lo que hacemos. Claro que podemos regular nuestro actuar como sociedad, como gobiernos, como estados, como individuos. En mi visión de la realidad, lo más importante va a ser siempre la conciencia individual de lo que mis actos provocan, ¿sí? Independientemente de que yo viva en una sociedad con muchas reglas o en una sociedad sin reglas, a donde todo se vale, el trabajo de introspección y la observación científica van a resultar esenciales desde mi punto de vista para lograr un enfoque ético, objetivo y más adecuado a la realidad, a la sociedad en la que vivo además. Es nuestra ignorancia, es nuestra falta de claridad la que nos ha traído a este momento de la historia de nuestro planeta. Es un momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis a las que se ha enfrentado pues, el ser humano, ¿no? Es una ética global y hablar de ética se vuelve absolutamente esencial si es que nos queremos salir de esta con un poquito de suerte. Gracias a todos por estar presentes. Espero que no los haya confundido con todo este giro que hicimos, pero también son temas importantes que hay que sacar a la luz. Gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos y los escucho si es que tienen algún comentario. Preguntas ya vimos que no hay respuestas, pero comentarios podemos seguir con la charla un poquito. Antolina, hay algunas preguntas Sí. con relación, de acuerdo, muchos están de acuerdo contigo, de acuerdo, la filosofía debe de ser para todos. Entre ellos, Adriana Bonifaz, que viene de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que está en el Perú, y dice que ellos en su formación, en términos generales, van acompañados con la filosofía. Qué padre. Un segundito, estoy leyendo las... Me encanta ese comentario que hiciste en cuanto a la ciencia. Tere del Bosque te hace una pregunta. Toda ética está centrada en un valor esencial y establece una escala de valores que rige pensamiento y conducta. ¿Cuál sería, a tu juicio, el valor primario y los secundarios necesarios hoy para una mejor ética social? No, lo que pasa es que yo justamente no puedo contestar esa pregunta. Habría que reunir a un grupo de personas expertas y yo sinceramente pienso que hay que tener a personas que hagan trabajo de introspección y a científicos dentro de esa mesa redonda para establecer esto que estás preguntando. O sea, yo te puedo decir lo que a mí me hace sentir un ciudadano más responsable, pero ya para regularlo de una manera global en un país o en una comunidad o en un estado, se vuelve muy complicado. La pequeña comunidad que tuvimos, educativa o no educativa, porque nos salimos de todo sistema educativo en Veracruz,
fue un ejemplo preciso de lo que te estoy tratando de decir, y es, no, no es tan fácil, no es tan fácil llegar a acuerdos de comportamiento. O sea, éramos 30 familias y era tan difícil ponerse de acuerdo sobre temas relativamente sencillos como la puntualidad. O sea, como habían muchachos que llegaban media hora después de que la clase hubiera empezado y el maestro tenía que volver a empezar todo lo que había explicado para recibir a este muchacho. Entonces, hay temas tan sencillos. O sea, definitivamente tiene que haber una regulación ética, pero esta regulación ética tiene que estar hecha por personas que saben de lo que están hablando. No podemos nada más decir, así van a hacer las cosas. Sí vamos a usar máscara en la calle porque X razones, o no, nadie va a usar máscara en la calle cuando hay COVID por X razones. Estas decisiones tienen que estar hechas desde un punto de vista científico y desde personas que son expertas en el tema. No podemos nada más pensar y actuar sin que haya una reflexión. Esto me parece muy importante. Por eso, cuando Adriana Bonifaz mencionaste que en tu escuela sí hay clases de filosofía o de ética constante, me parece esencial. Yo creo que es que así debe ser. ¿Cómo podemos, cómo? Díganmelo, porque yo no sé, ¿no? ¿Cómo podemos desear una mejor sociedad si no estamos reflexionando en cómo podemos lograr una mejor sociedad? Y las personas que lo pueden decidir tienen que ser personas que saben de lo que están hablando. Me acuerdo que al principio de la pandemia, parece que fue 10 años, hace 10 meses, le preguntaban a un entrenador de fútbol, y yo sé de fútbol porque mi hijo sabe de fútbol, si no, no sabría nada de esto, pero le preguntaron que qué opinaba sobre el COVID. Y él dijo que, o sea, él es entrenador de fútbol, o sea, ¿qué le andan preguntando a él? Regreso, perdón, Patricia, que me alargué un poquito, pero que sí tenemos que, yo te digo, bueno, no voy a actuar éticamente porque no tengo tiempo, ¿no? O sea, no voy a comer porque no tengo tiempo, no voy a hacer cosas básicas necesarias para la sobrevivencia porque no tengo tiempo. Yo creo que es una cuestión esencial y de sobrevivencia el tener esta introspección y por lo tanto una ética que corresponda a la sociedad que somos. El tipo de meditación que yo hago la puedes hacer 5 minutos por día y entonces 5 minutos van a tener un efecto. O sea, no es tanto una cuestión de tiempo ni de dinero, es una cuestión de que como sociedad decidamos tener una ética y tener una introspección como sociedad. O sea, yo creo que si revisamos la historia, y en este sentido no solo es vivir una vida revisada, ¿no? Una vida de introspección, es vivir una humanidad con reflexión, o sea, revisar nuestra historia como humanidad y ver en qué momentos la sociedad funcionó y en qué momentos se colapsó y tratar de aprender de esos momentos. Como sociedad es posible. Obviamente, las personas que estamos ahorita en esta charla, bueno, tenemos el increíble lujo de poder estar hablando y filosofando sobre estos temas. Hay personas que tienen que estar trabajando 24/7 para comer y para darle de comer a sus hijos. Pero si la forma en la que está ahorita diseñada la sociedad puede poco a poco cambiar hacia algo mejor, pues repito lo que dije al principio de esta charla, tenemos una responsabilidad social, los que podemos hacer algo para apoyar a otras personas que ahorita no tienen el tiempo o la posibilidad de hacerlo.
pero podemos nosotros estudiar la historia, aprender y tratar de hacer diálogo con otras personas que están haciendo similares discursos. Y así es como las sociedades van avanzando en sus éticas, desde esta manera. O sea, es un esfuerzo, una colaboración de grupos expertos que se dedican a esto. Entonces, probablemente tú y yo no tenemos tiempo, ¿no? O sea, yo ahorita soy mamá de 2 muchachos, no tengo mucho tiempo para mí. El ratito que tengo, pues trato de hacer cosas que me permitan tener un poquito más de claridad. Pero hay personas que se dedican a esto. Hay personas que viven de esto y a las que se les paga por hacer esto, ¿no? Supongo que en una sociedad sana habría más gente haciéndolo que menos, ¿no? Más gente trabajando para la conciencia social que para el beneficio individual, me imagino, en una sociedad más sana. Y perdón, Patricia, nada más contestando a Adalberto, yo no juego videojuegos, soy malísima, traté, pero soy malísima. Pero mi hijo sí, entonces lo voy a recomendar para que lo revise. Gracias. A ti. Tere del Bosque dice, ¿cómo hemos llegado a que los grupos minoritarios sean los que establezcan los valores y las conductas aceptadas a nivel internacional? No, bueno, lo que pasa es que no, los gobiernos no son grupos minoritarios, los gobiernos son personas que llegaron ahí porque supuestamente las elegimos. Ahorita estamos en un momento de crisis a nivel estructuras gubernamentales y no voy a entrar ahí porque no para nada soy experta en este tema, pero lo puedes leer en el periódico día con día. O sea, ahorita nuestros gobiernos están a nivel global, se han convertido en algo muy serio, tan serio que incluso el tema de la democracia se está viendo como cuestionada. Yo no creo que son grupos minoritarios, son personas que uno elige para representarte y que tomarían la mejor decisión para ti. De nuevo, si hacemos una revisión de la historia de la humanidad, hay momentos a donde ha funcionado de manera magistral, o sea, han sido sociedades muy sanas para la mayoría de la gente. O sea, no te podría yo mencionar una en particular, porque si te menciono, por ejemplo, a los griegos, bueno, qué maravilla de democracia. Sí, solo que las mujeres no votaban, o sea, no valían nada, y muchos de las personas que vivían en esa sociedad eran esclavos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes realmente pensar que era una sociedad ideal? No. O sea, yo creo que se puede anhelar a tener mayor salud en esa sociedad y se tiene que elegir a un grupo que pueda representarnos y pueda tomar esas decisiones. No podemos, en México, 120 millones de personas, cada vez que hay que tomar una decisión vamos todos a votar. O sea, tomando en cuenta que la mayoría ni siquiera sabemos de lo que se está hablando. O sea, se tiene que escoger a un grupo que sabe de lo que está hablando y confiar en que van a tomar la decisión adecuada. Eso es como funcionamos como sociedad, así se funciona. Gracias, Antolina. Andrés Díaz afirma, el marketing dirige todo hacia un fin que es vender. Todas las ideas que vayan a ese fin deberían tener estos valores que comentas, de sensualidad, estética y fraternidad. Pero la mayor de las veces están sujetas a tendencias sin importar que sea bueno o malo. Deben empatar para que haya una buena reacción. Ahí parte de la decadencia ética en el marketing, que no importa si es bueno o malo, sino que importa la cantidad de gente a la que estás llegando. Claro, claro, de ahí partimos para, de hecho yo creo que por eso tanto a Lynn como a Patricia les pareció interesante el tema de esta charla, ¿no? O sea, es exactamente lo que acabas de decir, o sea, y lo que dije en un momento dado de esta charla, o sea, lo que estamos tratando de hacer es vender el producto, o sea, no importa que sea una cámara de gas en Auschwitz, va a ser la mejor cámara de gas, va a ser la que va a matar a más gente de la manera más eficiente y voy a disponer de los cuerpos de la mejor manera. O sea, ¿cómo puede esto ser posible? ¿Cómo puede el ser humano estar hablando de esta manera? No, es que no se puede permitir.
Y si te pones a revisar ya no la historia, la historia actual del ser humano, están pasando estas cosas en la actualidad. Están sucediendo. Hay gente estudiando cuál es el mejor armamento para matar a la mayor parte de la gente de la manera más eficiente hoy. Entonces, este actuar ético, este hablar ético es primordial y siempre ha existido en el actuar humano, siempre ha sido un debate. O sea, Aristóteles vivió hace 2000, no sé cuántos, 400 años, no sé cuántos años vivió, pero él ya estaba preocupado por la ética. ¿Sí? O sea, es algo que siempre ha estado ahí. O sea, no podemos nada más vender por vender. Buenísimo producto, claro que sí, pero no es lo que quieres para tu humanidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que sí podamos tener estos valores. Pero mira, yo regreso al tema de la individualidad. Yo creo que sí, es lo que dicen un poco, ¿no? Toda persona tiene un precio. Bueno, pero ¿qué pasa si tú haces una reflexión suficientemente profunda y ese precio pues sube un poquito, ¿no? O sea, ya no te compran de una manera tan fácil, ya tienes un poquito más de reflexión, que tus actos van a afectar a más personas. Y entonces empieza una rebeldía, una resistencia en contra del mal, que es de lo que hablaba Albert Camus. Recordemos que Albert Camus estuvo en la resistencia de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, él vivió estas cosas de carne y hueso. Sí, la vida puede estar en riesgo cuando uno dice no voy a vender esto porque esto perjudica a personas. Entonces tiene que haber esta autorreflexión. Aunque la regla, por ejemplo, en México, no sé, es que no sé cómo está ahorita, pero la regla, no necesitas usar mascarilla en la casa, digo, perdón, en la calle. No la necesitas, no hay regla. Bueno, yo la voy a usar porque voy a querer proteger a la gente que me rodea y voy a querer protegerme a mí. Entonces, parte de una reflexión personal, ese acto muy sencillo, y lo podemos llevar a cosas mucho más serias. O sea, a pesar de que, de que las regulaciones sociales estén o no eh, actuando por el bien común, uno puede tener una reflexión personal y actuar por el bien común. Sí, sí es posible. De nuevo, lo que dice Albert Camus, o sea, es posible ser santo sin Dios o con Dios, lo digo yo. O sea, es posible, pero sí requiere de una valor, de una rebeldía y de una autorreflexión. O sea, tengo que estar pensando, tengo que meditar, aunque sean 5 minutos por día, y leer y aprender y estar en estas charlas en las que nos cuestionamos estos temas. Gracias, Santolina. Benito Fortes dice, si quiero vender éticamente, primero debo buscar qué tipo de productos, proveedores, logística y transportes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si uno quiere hacer cualquier cosa éticamente, tiene que pensarle. ¿Qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer? Por supuesto. Y el problema es que nuestra sociedad valora todo con respecto al billete y no valoramos las cosas con respecto a lo que dice Albert Camus, ¿no? O sea, la felicidad. O sea, imagínense que valoráramos las cosas con felicidad. Seríamos muy pobres. Nuestra sociedad estaría terriblemente mal, ¿no? O sea, entonces es muy importante darnos cuenta de esto. Sí, sí, esto que acabas de mencionar, claro. Y se aplica a cualquier cosa que yo haga. O sea, cualquier cosa que yo haga, tengo que cuestionarme qué tengo que hacer para que sea ético. Y hay normas me imagino que en marketing hay normas, hay regulaciones, reglamentaciones. Ahorita, por ejemplo, ya el cuerpo de la mujer ya no se usa tan libremente para vender cosas, porque antes era como casi obsceno la forma en la que se usaba, ¿no? Ahorita ya hay más regulaciones. ¿Por qué? Porque pues nos estamos cuestionando qué tan ético es hacer las cosas de esta manera o no de esta. Y va cambiando la sociedad, va cambiando. Yo creo que estamos mejorando, aunque a veces no lo parezca. Para Arturo Preciado, considera
le parece muy absolutista decir que la mercadotecnia es lo contrario de la ética. Sí, a mí también. A mí también. Creo que lo mencioné. Este, mira, lo que pasa es que yo de nuevo, repito, saqué las definiciones del diccionario y eso es lo que dicen, con eso me topé. Entonces la reflexión parte un poquito de las definiciones tal cual, ¿no? Entonces, en la vida real no somos definiciones tal cual, en la vida real pues hay distinciones. Entonces, por supuesto, si tú te vas a una sociedad más rígida, de nuevo, tomando un ejemplo, yo nunca he vivido en Alemania, pero tomo el de Alemania porque sé que trabajan de una manera un poquito más reglamentada que en México. Te vas a encontrar que el marketing, la ética del marketing está más regulada. O sea, hay cosas que se permiten y cosas que se censuran, cosas que no se permiten. Hay cosas en las que ni siquiera se les ocurriría a la gente que está haciendo marketing. Y luego hay otros mercados a donde, ay, qué buena idea hacer esto, ¿no? Pero pues probablemente es algo cero ético que estás dañando. O sea, un ejemplo de México, cuando yo estuve creciendo, de nuevo ahorita llevo muchos años sin vivir en la Ciudad de México, pero cuando yo estaba creciendo, los anuncios que se veían en la calle, todo el tiempo eran de personas de piel clara. O sea, nunca veías un anuncio de un perfume con una mujer muy guapa con piel que no fuera clara. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Volvemos, o sea, es casi obsceno lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y quién lo está regulando? ¿Quién está diciendo que eso está bien o que está mal? Poner estos modelos. Es muy importante cuestionárnoslo. Entonces, sí, por supuesto, lo que dices, Arturo Preciado, tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo. La definición que saqué del diccionario es esta, la puedes revisar. Y en la práctica es diferente. Sin embargo, también en la práctica hemos visto que el marketing puede ser terriblemente destructivo si es que no tiene algo que lo regule. Tere del Bosque describe, generar motivaciones a través de mensajes comerciales es el proceso del quehacer publicitario. Depende del producto que decido vender, el margen de ética que puedo integrar en los mensajes. Es el proceso creativo el que sugiere los reasons why de la propuesta de venta. Bueno, es un poquito lo que decía Arturo ahorita, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé hasta qué punto, tendríamos que hablar con un experto de la ética en el marketing para que platique un poco sobre cómo está regulado y en qué zonas, ¿no? Si estamos hablando de México, cómo se regula. Lo que yo veo peligrosísimo, y lo mencioné con el uso del átomo, lo que veo peligrosísimo es usar un átomo sin poner ninguna regulación. O sea, al rato ya explotó nuestra realidad, ¿no? Y no hay nada, no hay vuelta atrás. O sea, al rato ya todos nos estamos muriendo de cáncer porque nos vendieron algo que no era ético comprar. Y la persona que lo estaba vendiendo, pues solo lo vendió porque ese es su trabajo, venderlo. Y lo hizo muy bien. O sea, nos vendió a todos este producto que ahora nos mata, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema, exactamente. Gracias, Antolina. Muy buena plática. Me enseñó mucho sobre ética y la filosofía, que sin lugar a dudas es tan necesaria. Fernanda Hernández dice, qué bárbara, Antolina, despertaste mi interés por este lado del bien vivir, bien hacer, bien pensar, bien actuar. Excelente, no cabe duda que hay mucho por hacer. Están pidiendo que nos compartes la bibliografía que tienes, por favor. Nos las puedes mandar, Antolina, y nosotros con mucho gusto la compartimos o en el chat la podemos poner. Sí. Me encantó Con la muchísimo plática. gusto. Erika Olvera es quien dice, wow, me gustó mucho. También Moni Andreu, wow, me encantó cómo abordaste el tema. Muchas gracias. ¿Recomiendas algún libro sobre esto? Les hago llegar la bibliografía, Patricia, con muchísimo gusto. Muchas Son gracias, libros que a mí me han Antolina. inquietado mucho. Sí.
Luis Enrique Herrera dice, en el ámbito de la mercadotecnia y los negocios se puede presentar una contradicción entre la ética profesional y la ética personal. ¿Cuál debería pesar más desde tu punto de vista? Pues es que eso depende si has hecho cierta introspección y si la has hecho muchas veces vas a querer romper con ideas que te parecen destructivas hacia la sociedad, ¿no? Entonces, estoy buscando un ejemplo en particular, no lo veo ahorita, pero pues no sé, por ejemplo, matar animales, ¿no? O sea, ahorita que se habla mucho de este tema, o sea, tú eres vegetariano, ¿vas a ir a trabajar a un matadero? Pues probablemente no. O si vas a trabajar en el matadero, vas a escoger uno que lo hace de maneras más éticas, si es que se puede hablar de esto. O sea, no sé, habría que de nuevo hablar con expertos, ¿no? Si es que se puede hablar de esto, siquiera, tal vez ni siquiera se puede hablar de esto. Pero yo pienso que la cuestión individual es de donde sale todo. O sea, no es de que haya algo global, abstracto que nos maneje. O sea, todos somos personas. Todos podemos realizar un cambio, pero tiene que haber esa introspección. Entonces, si tú ya sientes que ya no funcionas en tu compañía de mercadotecnia, porque sientes que lo que están haciendo no va en contra, no va a favor, perdón, de una sociedad en la que habitas o de una comunidad a la que apoyas, entonces obviamente la parte individual es la que va a generar un cambio que se va a volver luego global. Sí, o sea, el tema, por ejemplo, de la violencia en las mujeres ahorita, o sea, los cambios se están dando desde el particular hacia lo universal y lo universal también afecta a lo particular, es algo que va y viene. Gracias, Antolina. Nash González nos dice, fantástico enfoque para el momento tan paradójico que estamos viviendo. Nada debería de vislumbrarse sin una ética del bien común. Esta visión es la que ha hecho falta y la que nos ha llevado al punto en el que estamos tan complicados. Nicolás Abreu, muchas gracias por compartir tus reflexiones, Antolina. Me aportan mucha luz. Excelente presentación. Nancy García, a mí me interesa usar el marketing para potenciar la promoción de la lectura. Si vender libros para mantener una industria editorial y dar un escaparate a escritores para que den a conocer sus obras. Muchas de ellas, a ver, perdónenme, pero entró un mensaje y que me tapa para mantener una industria editorial y dar un escaparate a escritores para que den a conocer sus obras. Muchas de ellas tesoros que no siempre se tienen el alcance que nos gustaría. Bueno, Antolina en eso es experta. Ella te puede platicar de todos los editorialistas y escritores que a lo mejor no han podido llegar a su público ideal. Hay nada más contestando muy rápido, también habría que ver ética ahí, ¿no? O sea, de repente vivimos en una sociedad en la que hay más libros que escritores. Entonces sí se necesita ética incluso, digo en todo actuar humano, definitivamente. Laura Tlacomulco nos dice, me encantó el tema, muchas gracias Antolina, completamente que debemos cuestionarnos desde nuestra vida, desde nuestro alrededor y cómo podemos actuar, ahí está nuestro trabajo. Andrés Díaz nos dice, el problema también es que todo está basado en una sociedad en vez de querer transformar a la sociedad. Laura nos escribe a todos y dice, excelente charla, gracias. La vida es un continuo. El convivir y actuar debe ser revisado dinámicamente. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Luz María Estavillo nos dice un gusto y una suerte escuchar tu experiencia de vida y tus reflexiones tan certeras.
Jessy Fuentes, muy interesante tu plática. Me gustaría saber cuál ha sido o cuál fue el resultado de la escuela alternativa y si funcionó. Contesto rapidísimo. Funcionó porque mis hijos son maravillosos, pero la escuela ya no existe porque no hubo gente que la sostuviera. Duró 9 años la escuela, fue maravilloso. La introspección es fundamental en nuestras vidas. No podemos vivir como en caída libre. Tengo estudiando desde hace varios años budismo y es uno de los principios básicos de la ética. El siguiente es Ricardo Arte. Creo que habrá de tener claro cuál es el estado del arte de la conciencia social y a lo que creemos como valores. Por ejemplo, un segundo para poder leer aquí. Por ejemplo, ¿es válido el paradigma de la especulación financiera con los alimentos? ¿Me lo están preguntando a mí? Lo que no es válido es preguntármelo a mí. No sé, mira, no podemos contestar eso ahorita, ya falta muy poco tiempo. Yo creo que es debate para otra charla. Jennifer González nos dice, muy interesante la plática. Muchas gracias, Antolina. Tenemos 47 mensajes más. Yo creo que te vamos a hacer llegar el chat porque está requete lleno. ¿Les parece bien? Qué padre. Si leemos 3 más para que tengamos oportunidad de agradecerle y darle la voz a Marimar Sanz para que haga el cierre, Antolina, si eso te queda bien a ti. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Pati. Magda Ugalde quisiera participar. ¿Podrías escucharla directamente, Antolina? Sí, claro. Magda, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Muy brevemente, yo nada más le quiero comentar a Antolina que yo no me refería a mi introspección ni a la de ninguno del grupo, ni tampoco a nuestra conciencia social. Más bien mi pregunta iba encaminada a qué hacemos en México, donde tenemos 55 millones de personas en extrema pobreza y donde yo creo que para introspeccionarte y para adquirir conciencia social, pues necesitas primero tener tus necesidades más básicas resueltas. De hecho, la verdad, la pandemia la hemos estado viviendo aquí de una manera dramática en la Ciudad de México porque muchas personas no encontraban oxígeno, no encontraban dónde atenderse en esta crisis del COVID. Bueno, eso sería una parte. Y la otra parte nada más quiero comentar que por primera vez estoy viendo que la opinión pública en México está pesando bastante en el quehacer de nuestro gobierno. Y por ejemplo, yo soy mercadóloga, soy maestra en Derecho y mi primera carrera es comunicación. Y les quiero comentar que sí me parece indignante los anuncios de marketing político que están politizando la vacuna del COVID. Yo creo que eso no lo debíamos de permitir. Eso es todo. Muchas gracias por tu respuesta, Antolina. Magda, perdón, Patricia, si puedo nada más permitirme un breve comentario, Magda. Estoy bien de acuerdo con lo que estás diciendo. Estoy totalmente preocupada y descorazonada con todo lo que está sucediendo. Justamente por eso dedicaba yo esta charla a mi amiga Úrsula, que es la que me mantiene al tanto de lo que está pasando en México. Yo creo que no pasan 2 días sin que me entere yo de alguien que ha muerto cercano. Y estoy muy devastada con lo que está pasando, no solo en México, en todo el mundo, pero en México en particular, porque es el país a donde yo viví
más tiempo y conozco bien a mucha gente. Lo que dices, Magda, de la conciencia social para la gente de menores recursos, tienes absolutamente toda la razón. Cuando yo estuve viviendo en el pueblo de Coatepec, es una realidad a la que nos topamos, ¿no? O sea, la gente está viviendo para sobrevivir, trabajando para sobrevivir. Son condiciones muy diferentes a las que cualquiera de nosotros en este chat se enfrenta, definitivamente. Sin embargo, creo que una ayuda a la otra. Creo que la autorreflexión ayuda a todo, al ser humano, no importando la situación en la que esté viviendo. Y yo creo que en la medida en la que pueda uno aprender a autorreflexionar, no te estoy hablando de hacer retiros o de ir a escuchar maestros, nada de esto, simplemente reflexionar y darse un silencio para poder tomar las decisiones que se toman. Sería tema de otra charla, ahorita ya no tenemos tiempo, pero sí quería nada más hacer este comentario. Y gracias, Magda, por lo que nos mencionas. Pues muchísimas gracias, Antolina, un privilegio escucharte, recibir todos los principios y todo el aprendizaje que tuviste para darnos esta charla. Te agradecemos infinito. Y a todos ustedes, todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de MK Talks. Y ahora le doy la palabra a Marimar Sanz, nuestra directora de Egresados y Desarrollo Profesional, para que podamos hacer el cierre y agradecerles de nueva cuenta. Marimar, muchas gracias, la voz es tuya. Gracias, Pati, gracias, Antolina. Sin duda, más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se trata. Sí. ¿No? Y este es un tema muy, muy ibero, ¿no? Es siempre estar cuestionándonos, lo cual te agradezco muchísimo que hayas tenido este tiempo para nosotros. También agradecerles a cada uno de ustedes por esta hora y media de reflexiones, sobre todo, sobre nuestro quehacer en la sociedad. Y bueno, por parte de la Dirección de Egresados, me gustaría darte un reconocimiento, te lo voy a leer y ya te lo haré llegar por correo, pero dice la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorga el presente reconocimiento a Antolina Ortiz Monroe por su valiosa participación como componente al ciclo de la conferencia Storytelling con el tema Ética presente en el marketing, aunque yo sé que el título no te encantó. Firma la doctora Lynn Moreno y firmo yo como parte de la Dirección de Egresados, Ciudad de México, 19 de enero del 2021, y muchísimas gracias a todos. Por favor, estén presentes en los siguientes episodios y bueno, también en toda la agenda que estamos sacando desde la Dirección de Egresados, y todas las sugerencias, comentarios siempre serán muy bien recibidos, y que tengan un excelente inicio de semana corto porque el lunes no trabajamos. Muchas gracias. Gracias. Antolina, muchas gracias. Gracias, Patricia. Hasta luego. Gracias.